Hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos de vuelta a otro video. Primer video de este 2021, hoy desde acá, la Patagonia Argentina, uno de nuestros lugares favoritos de todo el mundo. Como les comentamos la semana pasada, nos tomamos unos merecidos días de descanso y nos venimos acá a Villa La Angostura a disfrutar un poco de las hermosas montañas, lagos turquesas y bosques profundos. Así que al momento de armar la mochila y elegir una cafetera para traer, obviamente la Aeropress fue la primera candidata. Pero en esta ocasión queremos mostrarles el nuevo modelo que está justamente pensado para este tipo de situaciones, la Aeropress Go. Este modelo ya tiene un poquito más de un año y digo que está pensada para este tipo de situaciones, ya que viene en un packaging todo en uno. Sacando la tapa de silicona encontramos un pequeño envase para algunos filtros de papel. Luego, quitando el recipiente de abajo que también sirve como taza, encontramos la Aeropress y dentro de ella la cuchara dosificadora y el revolvedor que se pliega para guardarlo. Todo queda muy cómodamente guardado en este pequeño envase que no ocupa nada de lugar, lo cual es excelente para llevarlo a todos lados y disfrutar de un rico café. ¿Cuál es la diferencia con la Aeropress estándar? Son exactamente iguales, solo que la Aeropress Go es un poquito más corta justamente para que entre en este envase. Todos los accesorios de la estándar sirven también para la Go y lo mismo con sus partes reemplazables. Ambas vienen con el pack de 350 filtros de papel. Este modelo causó un poquito de controversia, ya que la Aeropress se considera como una cafetera individual debido a que no tiene mucha capacidad, y este modelo tiene menos capacidad aún. Pero hay que tener en cuenta que el inventor de la Aeropress, Alan Adler, siempre la pensó como una cafetera para crear de forma simple y muy rápida un café concentrado similar a lo que nosotros conocemos como espresso, que luego se puede diluir con agua caliente para formar una especie de americano o con leche, como lo que hacemos con la cafetera italiana, por ejemplo. Y esto lo conocemos como la técnica del bypass. Y es así, sin dudas esta es la forma más simple. No se necesita ni balanza ni timer, es súper rápida y produce un rico café partiendo de buenos granos. Luego la comunidad del café de especialidad encontró en la Aeropress una oportunidad para la creatividad y así comenzaron a surgir diferentes técnicas como por ejemplo el método invertido, la utilización de más y diferentes filtros, tiempos de infusión prolongados y la utilización de toda la capacidad de la cafetera para extraer el café en una inmersión completa sin la utilización de la técnica de bypass. Y es por esto que hay competencias con esta cafetera. Es única en versatilidad, hay miles de formas de utilizarla y así crear diferentes tazas de café con diferentes recetas. Entonces para esto, seguro, la Aeropress Go presenta una desventaja al tener una capacidad menor. Pero la posibilidad de llevar este pack a todos lados sin que te ocupe nada de espacio es ideal para llevar en viajes, en camping, para llevar a la oficina, arriba de un avión, en todas partes. Lo único que necesitas es café y agua. Y es por esto que me encanta. No tener piezas sueltas que puedas perder, el hecho de tener ya una taza donde extraer el café y tomarlo directamente es genial. Entonces, ¿cómo la utilizamos nosotros? En cuanto al café, para este viaje trajimos el molinillo manual Hario Slim, que funciona muy bien para esta cafetera y es muy liviano para molerlo en el momento, que siempre es la mejor opción. Aunque si me la llevo en Buenos Aires para alguna salida y sé que voy a preparar mucha cantidad, muelo lo que vayamos a consumir en el día con nuestro molinillo eléctrico en casa y lo guardo en un lugar bien hermético y oscuro. Sobre todo si sé que no vamos a tener mucho tiempo, ya que moler manualmente unas grandes cantidades y con una molienda media fina se puede tardar una eternidad. Pero en este viaje, ya que vinimos a desconectar, relajar y disfrutar el momento junto con la naturaleza, nos gusta tomarnos el tiempo de preparar la fogata para calentar el agua. Para esto buscamos algo de yesca, hojas secas, ramitas y empezamos a armar una especie de pirámide, sin aplastar nada, dejando lugar para que se oxigene el fuego y crezca con facilidad. Con paciencia vamos agregando ramas cada vez más grandes sin ahogarlo y una vez que tenemos un fuego estable con una buena llama capaz de hacer hervir el agua, armamos con rocas o troncos una base sólida donde apoyar nuestro jarro. Ahora, para preparar el café con la Aeropress Go, para obtener 2 tazas, usamos la receta original de la Aeropress. Para esto, hervimos el agua y la dejamos reposar unos minutos, mientras molemos el café.
Vamos a necesitar 2 cucharas de los granos finamente molidos con una molienda casi como la que utilizamos para espresso, más como una sal fina. Tomamos uno de los filtros del Aeropress, lo colocamos dentro del portafiltro y le pasamos un poquito de agua caliente para sacarle el gusto a papel. Lo enroscamos y colocamos la Aeropress sobre la taza. Nosotros utilizamos la tapa de silicona debajo para que no resbale. Colocamos las 2 cucharas de café y llenamos con el agua hasta arriba del número 2. Con el revolvedor agitamos suavemente por unos 10 a 15 segundos, hasta sentir que no queden grumos secos. Queremos saturar bien todos los granos con el agua. Ahora colocamos el émbolo y vamos a bajarlo lentamente. El inventor sugiere simplemente colocar el brazo por arriba y dejar que la gravedad haga lo suyo. Con esto, el agua pasa uniformemente a través del café sin crear canales. Ahora ya tenemos un concentrado que podemos dividir en 2 y agregarle un poquito más de agua para diluirlo. Para saber cuánta cantidad de agua le agregamos, podemos usar la parte interna del émbolo del Aeropress, que lleno hasta el borde son justo 200 mililitros. Así que para esta cantidad de café a nosotros nos gusta llenarlo hasta unos 3/4 más o menos, que son unos 150 mililitros de agua. Si te gusta más suave, puedes agregarle un poquito más de agua, y si te gusta más intenso o querés preparar más cantidad, puedes utilizar por ejemplo 3 cucharas de café y llenar con agua hasta arriba del número 3. El resto del procedimiento es exactamente igual. Generalmente, si voy a preparar una sola taza, utilizo una cuchara, que son alrededor de 15 gramos de café, y lleno con agua hasta arriba del todo, que son unos 200 mililitros. Revuelvo 3 veces, dejo infusionar por 1 minuto, revuelvo de nuevo y presiono lentamente. Aproximadamente debería tardar entre 30 y 40 segundos. Es otra forma súper rápida y sencilla, sin necesitar balanza, y produce un resultado distinto, pero súper rico. Recordá que lo divertido del Aeropress es justamente poder modificar todas las variables. Primero te sugerimos elegir una receta y solamente ir modificando la molienda hasta encontrar la extracción perfecta. Luego puedes ir jugando con tiempos de infusión o diferentes técnicas. Así que gente, con esto los vamos dejando. Como conclusión final, nos encanta el Aeropress Go, nos conformamos con perder un poquito de capacidad, pero tener este pack todo en uno que puedes llevar a todos lados sin que te ocupe nada de espacio, sobre todo en estas situaciones, es un gol. Pero como siempre nos encanta leer sus opiniones. ¿Tienen la Aeropress Go o la estándar? ¿Cuál prefieren? ¿Qué receta usan? Coméntenos allá abajo. Espero que todos hayan tenido un lindo comienzo de este nuevo año, y como siempre, si te gustó el video dale un like, comentanos, compartilo con quien creas que necesite verlo, y si no estás suscripto dale ya mismo al botón rojo de allá abajo, que tenemos muchísimos videos para vos. Más recetas, más técnicas, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.